Génesis 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Vemos cómo, aunque Faraón era el que había hecho la invitación, José era muy sabio, muy prudente, muy respetuoso, y le avisó al faraón que sus padres, sus hermanos habían llegado, ¿no? Son pequeños detalles que hacen la diferencia, el notificarle a alguien, el avisarle a alguien, el informarle, no dar por hecho que ya lo sabe, es una muestra de respeto. Y dice: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. José, como un tipo de Cristo, dice la palabra de Dios que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y aquí José no se avergonzó, a pesar de que los pastores y los hebreos no eran muy bien recibidos, o sea, eran menospreciados para los egipcios. Él no se avergonzó y los presentó delante del faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habitan tus siervos en la tierra de Gosén. También vemos un cambio en los hermanos de José, porque aunque Faraón había dado la instrucción de que los trajeran, ellos, como quiera, le piden, o sea, le piden permiso para habitar allí en sus tierras. Siempre hay que ser agradecidos, respetuosos, pedir las cosas, no dar por hecho las cosas, sino siempre pedirlas. Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado, del ganado mío. Entonces aquí, ahora sí que los hicieron empleados del estado de Egipto, y probablemente como los egipcios no les gustaba ser ganaderos, o sea, ellos eran más agricultores, no les gustaba, menospreciaban ese trabajo, quizá no había, era un empleo que no era muy solicitado, que no había gente capaz porque no era el fuerte de los egipcios, así que era una excelente oportunidad para los parientes de José. Pero también es interesante cómo Faraón pide: si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ¿no? O sea, para un trabajo y aún para nuestros gobiernos sería excelente que se contratara gente capaz de hacer un trabajo, no nada más estar ahí por estar, como lamentablemente muchos gobiernos meten a sus familias, meten a gente que no tiene la capacidad ni el talento. Pero aquí este trabajo, que iba a ser un trabajo para el Estado, pide gente capaz. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo al Faraón. Eso también es importante porque en la palabra de Dios vemos que el menor es bendecido por el mayor, siempre. Vamos ahí rápidamente a Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? Aquí. 7. Dice: y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. O sea, Faraón era la persona más importante, no nada más de Egipto, sino de la tierra, porque había hambre en toda la tierra. Que no se mencionen otras naciones no quiere decir que no hubiese hambre. Aquí la Biblia está diciendo que había hambre en toda la tierra. No se mencionan otras naciones porque la Biblia, el enfoque de la Biblia es la historia de Cristo, cómo se desarrolló esa historia de la simiente prometida. Entonces se enfoca en aquellas personas que Dios escogió para el desarrollo de su plan. Por eso no se mencionan otras naciones, ¿no? Pero el hambre era mucha, entonces Faraón era quizá el hombre más poderoso, no nada más de Egipto, sino de todo el mundo. Sin embargo, el hecho de que fuese Jacob el que lo bendijera y no al revés, está hablando que Jacob era mayor. Alguien puede ser muy poderoso en el mundo natural, puede ser muy rico, puede ser muy importante, y podemos ver a alguien como Jacob, que era, si lo quieren ver ustedes, un anciano, simple pastor hebreo, pero en el mundo espiritual, él era mayor que Faraón. Podemos ver a alguien que se vea muy simple, pero si es un verdadero hijo de Dios, él está por encima de la persona más poderosa de este mundo. Es más poderoso una persona simple, pero fuerte en Dios, que un hombre que no conoce a Dios, aunque tenga el puesto más importante de este mundo. Espero haberme explicado. Entonces, dice aquí, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos son los días? Que no preguntó cuántos años, sino cuántos son los días de los años de tu vida. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Es relevante que dijo peregrinación, o sea, él se sabía peregrino, o sea, que está temporalmente, que esta tierra no es su morada permanente, no es su morada eterna, que está de paso. Y qué importante es tener esa conciencia que en esta tierra estamos de paso, somos peregrinos, no somos habitantes permanentes de este planeta, de esta tierra, sino peregrinos. Y él sabía, y es importante porque cuando eres peregrino, ¿qué diferencia? Alguien que va peregrinando por un lugar no se aferra, no echa raíces porque está de paso. Así nosotros, cuando entendemos espiritualmente que estamos de paso y que nuestra morada está en la eternidad con Dios, en el cielo con Dios, entonces vamos a dejar de querer hacer tantas raíces y dedicar tanta de nuestro tiempo, tanta de nuestra fuerza aquí en esta tierra, porque entendemos que somos peregrinos. Pero eso tiene que venir un entendimiento a nuestro corazón, porque muchas veces entendemos un concepto mentalmente, pero si no entra a nuestro corazón, no hay un cambio en nuestra forma de vivir. Entonces agrega, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces aquí él dice, no trata, fíjense cómo había cambiado Jacob mucho, porque recuerden que cuando conoce a Raquel y que iban a sacar el agua del pozo, ahí como que él actuó de queriéndose a lo mejor como lucir o poner, explicar cómo se hacen las cosas, pero ahora vemos un cambio, una transformación, una sencillez, una humildad, y no fue a presumir, ¿no? Porque yo me imagino que estás frente al faraón, ¿no? Al faraón, al rey de Egipto y el más poderoso de toda la tierra,
y te pregunta, pues a lo mejor quieres contar tus más grandes hazañas, todos tus títulos y tus logros. Pero aquí me llama la atención que él no quiere contar logros, no, dijo, mira, así le quité la primogenitura a mi hermano, así me enriquecí, es cuando mi suegro me quería robar y me estuvo explotando, pero hice esto y me enriquecí muchísimo y no, nada de qué jactarse, más que el Hijo de Dios no se tiene que jactar de nada, sino, dice la Biblia, que el que se gloríe es en Jehová. O sea, lo único que podemos gloriarnos es en la salvación tan grande que Dios nos ha dado y nos la ha dado por pura misericordia. Fuera de ahí no tenemos nada que presumir, que jactarnos y vemos esta transformación en la vida. Sincero, dijo, o sea, mis años han sido difíciles, no han sido fáciles. Todo lo que vivió a consecuencia, obviamente, de su engaño a su padre, el engaño que vivió con Labán, que le cambiaron la esposa, luego lidiar con 4 mujeres que están compitiendo por él, 2 principalmente, muchos líos familiares, el problema con su hermano Esaú, ya no volvió a ver a su madre viva, y la pérdida que él pensaba de un hijo, pensar que había muerto y ni siquiera saber a ciencia cierta a dónde había quedado José, no poder cerrar ese ciclo por muchos años, o sea, no tuvo una vida fácil y lo expresa sin ningún temor, ¿no? Y dice, y no he llegado a los días de los años de la vida de mis padres. Yo le prolongo vida porque a los 130 años, cuando él llegó, ya no tenía fuerzas para mudarse y menos tan lejos, pero Dios le dio fuerza y el escuchar que su hijo vivía, pues también lo recreó de alguna forma. Pero Isaac vivió 180 años y Abraham 175. Entonces sí, no había llegado a ese lugar, ¿no? Y también es una forma de honrar a tus padres, reconocer su sabiduría. Hoy en día a veces es al revés. Los hijos creen que saben más que los papás porque le saben a la tecnología. Y esa mentalidad de pensar que somos más sabios, más inteligentes, que las generaciones nuevas sabemos muchísimo más que nuestros papás, pues creo que no necesariamente. Creo que debemos de respetar la sabiduría, las canas y la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Otra vez lo repite, ¿no? Aquí había dicho, y Jacob bendijo a Faraón acá. Y luego aquí otra vez dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón, ¿no? Qué impresionante. El que era mayor en el mundo espiritual, que es donde verdaderamente importa, no era el rey Faraón, sino era un simple pastor de ovejas, pero que era un escogido de Dios. Entonces, y lo vuelve a repetir, y Jacob bendijo, o sea, si lo repites porque quiere que lo veamos. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos, ¿no? José como un tipo de Cristo. ¿Quién nos alimenta? Cristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Repito, dice aquí toda la tierra. ¿Por qué no se mencionan las naciones? Porque no es el objetivo de la Biblia hablar historia universal, sino el enfoque de la Biblia es que conozcamos a Cristo y ese plan de redención. Todo esto es parte del plan de redención porque Dios llevó a esta familia que Él escogió a Egipto para preservarles la vida y continuar ese plan de redención que siguió hasta Jesucristo como el Salvador. Dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Entonces, imagínense todo el dinero que se compró para poder, la gente pagaba para poder tener grano, alimentos.
pero muy interesante que especifica Clara, y metió José el dinero en casa de Faraón, o sea, no se lo quedó. Él no obtuvo ganancia de eso como mucha gente tiene en cualquier puesto de manejo de dinero, y empieza la tentación a ellos querer agarrar de ese dinero para sí mismos. Aquí está bien claro que José metió ese dinero a casa de Faraón. O sea, él simplemente fue un administrador, un estratega, y no tomó ventaja para sí de ese puesto de autoridad que Dios le había dado. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? O sea, qué fuerte de que, dice aquí, se había acabado el dinero de la tierra de Egipto. Ya había sido tan fuerte el hambre como lo vio Faraón en sus sueños, que ya no había dinero y seguía el hambre. Decía: danos pan, o sea, vamos a morir, o sea, ya no tenemos dinero, vamos a morir porque ya no tenemos dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. O sea, bueno, no tienes dinero, pero tienes un bien que usar, ¿no? El trueque, así como lo conocemos. Dame el ganado, yo te doy este alimento, ¿no? O sea, todavía tienes de dónde pagar. Él estaba haciendo su trabajo. Su trabajo, Faraón, para quien él trabajaba era Faraón, ¿no? Entonces era justo, no los dejó a merced para morirse, pero todavía podían pagar de alguna forma por el alimento. Dice: y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Pueden imaginar el grado de hambre, de escasez que había en la tierra? Ya se habían acabado el dinero, ya habían dado su ganado, no les quedaba más que venderse de esclavos y su propia tierra. Y le siguen diciendo: ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros. O sea, se estaban vendiendo de esclavos, y a nuestra tierra por pan. Era mejor venderse de esclavos que morir de hambre. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, no para él, para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, o sea, eran sacerdotes egipcios, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Todos los demás tuvieron que vender su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Y vemos eso repetitivo, para Faraón. Él trabajaba para Faraón. Nunca compró algo para él. Nunca tomó algo para beneficio de él, usando ese puesto para su propia ventaja. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Entonces, aquí estamos viendo un hambre realmente terrible que terminó que tuvieron que venderse ellos mismos, al grado de que dice que José compró toda la tierra de Egipto. Y entonces aquí dice: y José dio al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra.
De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Entonces puso como un impuesto que era como un 20%, porque dice, daréis el quinto, o sea, el 20% era para Faraón y el resto era para que ellos pudieran sembrar esas tierras. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Vemos que cómo dependemos de Dios, porque en un momento que Dios permita las circunstancias o los factores que traigan hambre a la tierra, que no haya lluvias en la tierra, que haya sequía, nos morimos. O sea, aún la gente que no cree en Dios o no lo quiere reconocer, somos bien dependientes de Dios. Aquí vemos que aún en Egipto, donde se habían hecho provisiones para esta etapa, también estaban padeciendo. Dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Ellos no estaban enojados con José. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que él no estaba abusando. Se daban cuenta que Dios estaba con él, que él no se estaba enriqueciendo a través de esto, que él no estaba usando su puesto para hacer cosas malas. Al contrario, cumplía con Faraón, que era quien lo había contratado, pero al mismo tiempo veía la forma de que ellos siguieran sobreviviendo. Y otra cosa que podemos ver es que ellos también de alguna forma todos sabían del significado del sueño, todos sabían que iba a haber 7 años de abundancia, iba a haber 7 años de escasez. Quizá muchos se atuvieron, o sea, se conformaron a la estrategia de José de guardar esos 7 años. O sea, que el Estado el gobierno, el Estado de Egipto hizo ese aprovisionamiento o esa provisión, ese guardado, esas reservas por la dirección de José para poder soportar los 7 años. Pero quizá muchos no hicieron eso a nivel personal, a nivel familiar. Y creo que puede ser una buena lección. Aquí se las estaban viendo negras, era hambre, pero quién sabe cuántos de ellos, escuchando lo que iba a suceder, no fueron prudentes en los 7 años de abundancia. El gobierno, el Estado de Egipto lo hizo. Ahí está José. Y ahora tuvieron que perder todo porque probablemente y muy seguramente la mayoría no hizo reservas. Y eso pasa en mucha gente. Está en los tiempos donde tienes un trabajo, donde tienes algún ingreso, no guardas para el invierno, no guardas para la vejez, no guardas para las vacas flacas que no sabes cuándo van a llegar. Entonces creo que es un aprendizaje para nuestra propia economía, para nuestra propia administración personal. Y aquí están las consecuencias, pero ellos estaban agradecidos con José porque veían que los estaba ayudando y él nos estaba beneficiando, ¿no? Pero también estaba cumpliendo con su patrón, con quien lo había contratado. Dice, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, que era como un impuesto sobre la renta, por decirlo así como lo conocemos en algunos países, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y habíamos visto que en 200 años habían llegado a ser 70, pero en los siguientes 400 años llegan a ser quizá 2 millones o más, ¿no? Los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos. Dios, por alguna razón, toma un tiempo, yo creo que porque Él nos quiere enseñar la paciencia, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que la fe produce paciencia. Y nuestra fe tiene que ser probada. No podemos decir que tenemos fe si tenemos todo en el momento. Nuestra fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque lo creemos, pero tenemos que ser pacientes
al tiempo de Dios. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. 17 años le permitió Dios vivir. Yo creo que estos fueron los mejores años de la vida de Jacob, y creo que así son para aquellos que están en Cristo. Para la gente que no cree en Dios, los mejores años de su vida siempre están en el pasado. Siempre sus mejores años eran cuando eran niños o cuando eran jóvenes. ¿Por qué? Porque sienten que ya están viejos, ya están enfermos, están adoloridos, el tiempo se les está acabando. Pero para los hijos de Dios parece que es todo lo contrario. Cada año es mejor en Cristo porque Él va creciendo en nosotros menguando, y porque sabemos hacia dónde vamos. Y así pasó en la vida de Jacob. Pasó una vida muy difícil, pero esos 17 años viendo la mano de Dios, viendo cómo Dios cumplía su plan, volviendo a ver a José y viendo cómo Dios la providencia de Dios estaba con ellos, alimentándolos en lo mejor de la tierra de Egipto, cuando en todo el mundo había hambre. Ese es el cuidado de Dios para el pueblo. Los hijos de Dios no tenemos que estar temerosos de que en el mundo haya esto y haya el otro y temerosos. No, nosotros estamos bajo la providencia divina. Nosotros, los hijos de Dios, estamos en otra situación y en otra condición totalmente aparte. Dios cuidando a su pueblo como lo hizo con esta familia. Todo el mundo muriendo de hambre, pero ellos en la mejor de la tierra de Egipto, siendo cuidados por Dios. Entonces dice que vivió 17 años más y llegaron los días de Israel para morir. Y aquí dice Israel, ¿no? Israel para morir. Y llamó a José su hijo. Fíjense, no llamó a Rubén el primogénito porque había sido como perdido esa posición, y Judá era el que tomaba como ese liderazgo, pero aquí al que llama es a José. Y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, que era una forma típica de hacer un pacto, una promesa, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Y era tan importante para Israel, y termina aquí, ya no termina como Jacob, ¿se fijan? Termina como Israel, como príncipe de Dios. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Fíjense por qué lo hizo, porque lo hizo en fe. Fue un acto de fe de Jacob. ¿Fe en qué? En que Dios les había prometido esa tierra de Canaán donde ahora está Israel. Esa tierra era suya, pero si recuerdan, lo único que tenían en propiedad era esa cueva de Macpela, ese terreno donde estaba esa cueva que compró Abraham, donde fue enterrado él y Sara. Y él dice: no me dejes aquí. No me dejes aquí, sino entiérrame en Canaán. ¿Por qué tenía fe? Porque él sabía que Dios los iba a llevar a poseer esa tierra. No estaba sucediendo en el momento, pero él estaba seguro que así iba a suceder, porque Dios no miente. Y entonces, como un acto de fe, dice: no me dejes aquí, llévame a Canaán, porque sé que Dios va a cumplir su promesa. Así nosotros, mucha gente a lo mejor no cree o se pregunta cómo estamos tan seguros que vamos al cielo, porque hay mucha gente que no está seguro, pero dice: no, mi papá, mi abuelo, fulanito está allá en el cielo con Dios, ¿no? Una cosa es lo que queramos creer para no sentirnos tan mal, lo que deseamos, pero hay incertidumbre, porque la gente que no ha tenido un encuentro con Dios tiene incertidumbre, quiere pensar lo mejor para autoconsolarse. Pero solamente los hijos de Dios, en quienes Dios nos ha puesto su fe,
estamos seguros, así como Jacob, estamos seguros que el día que cerremos nuestros ojos en la tierra, los vamos a abrir en el Canaán de nosotros, que es el cielo, en la presencia de Dios. Estamos tan seguros como cuando Jacob dijo, no me entierres aquí, júramelo, porque Dios va a cumplir su promesa.